Bien, vamos a continuar hablando de educación. Está muy interesante. Hay tantos factores, tantas cosas y a tanta gente que toca esto, porque, como decíamos, es una cuestión transversal. Y ahora tenemos la llegada de estudiantes secundarios. Son dos estudiantes, ellas son mujeres, dos invitadas. Desde Chile tenemos a Emi Villalobos. Ella es estudiante de secundaria y referente de la agrupación Vencer del PTR en Chile. Hola Emi, ¿nos puedes escuchar bien? Hola Manu, sí, perfecto, te escucho súper bien. Gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos el día de hoy. Bien, y también tenemos a Lorena. Ella es estudiante del movimiento Secundaria Combativa y está con nosotros. Lorena, ¿nos puedes escuchar? Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para empezar a hablar, cuéntenos ustedes qué opinan sobre las estrategias que viene implementando, bueno, los presidentes de sus países, ¿no? En este caso, Vizcarra y Piñera, eh, para encarar la educación ahora en los tiempos del COVID. Vamos primero con Lorena. Nosotros sentimos mucha discriminación e inconsciencia por parte de Vizcarra, porque no todos tenemos internet, televisión o la señal de radio llega a donde vivimos. En ese tiempo de cuarentena es donde más nos damos cuenta que estudiar es más un privilegio que un derecho. Un ejemplo sería que en la comunidad de Cantari, Ururi, del distrito de Jocata, en la provincia de Huancané, en Puno, a diario tienen que caminar 2 kilómetros para poder captar señal de alguna radio peruana, ya que como están en el límite de Bolivia, solo captan la señal de ahí. En esta, como en muchas comunidades, no hay internet. Los profesores realizan grandes esfuerzos para ir a casa por casa a referir los materiales. En efecto, las realidades son distintas, y parece que Vizcarra solo se centra en las zonas urbanizadas. Se olvida de las minorías. Muchos niños y niñas se han visto obligados a simplemente no estudiar, porque no tienen los recursos para llevar clases virtuales. Ningún gobierno, ni el actual, antes de la pandemia, se ha preocupado por este gran sector de la población. Ahora en la pandemia vemos las acciones desesperadas del gobierno y los resultados son cientos de niños sin poder estudiar. Claro. Y bueno, Emi, ¿cómo viene encarando Piñera, el gobierno de Piñera, esta situación con la educación? Perdón, no te escuchamos. Ahí sí lo tenía apagado. Ahora sí, listo. Ahí estamos. El gobierno de Piñera viene con una línea totalmente mercantil, neoliberal, en el sentido de que quieren y buscan imponer una nueva normalidad constantemente, una normalidad para los empresarios, para, por ejemplo, seguir, por ejemplo, activar la economía en el país, poder activar lugares que no sean ni siquiera esenciales, ¿cachai? De primera necesidad para la clase trabajadora, y en ese sentido no se ha quedado atrás en la educación también. Piñera ha tratado de instalar una nueva normalidad. En su momento, cuando ni siquiera iniciábamos los contagios, el pic de los contagios, se planteaba, por ejemplo, volver a clases presenciales. O sea, imagínate el nivel Claro. de inconsciente con la población y con los trabajadores y con nosotros. Claro. Después se implantan estas clases online que, como decían los docentes de Nantes, no son clases online, sino que es como tratar de poner un parche a una realidad que es totalmente insostenible hacerlo. O sea, si nosotros hablamos de números, aquí aproximadamente el 50% de los niños, de los estudiantes, no pueden acceder ni a internet. Y también hay otros factores como por ejemplo son el ambiente en donde uno está estudiando, en donde muchas veces se vive violencia en las casas, en donde muchas veces se vive hacinado, en donde muchas veces hay solamente un computador, que el internet está inestable. Entonces realmente más que una educación ha sido una forma segregadora
individualista también de imponer que se rinda, porque tampoco educa. O sea, si uno le pregunta a los niños que tienen la suerte de tener clases online, de poder tener un apoyo en lo educativo, también ellos dicen que no se aprende nada, porque es claro, como decían los docentes antes, solamente mandar información, solamente mandar guías, tratar de pasar un contenido que en este momento no es totalmente o no es importante para nada. O sea, obviamente la gente busca mucho más saber cómo no contagiarse del virus, por ejemplo, que aprender matemáticas para un futuro incierto, más encima, porque eso también es otro factor, que la mayoría de las familias se encuentra en una incertidumbre terrible de no saber si vaya a llegar a fin de mes, de no saber si vas a tener comida, de no saber si un familiar tuyo se contagia porque tiene que seguir saliendo a trabajar. Entonces, bueno, es toda una mezcla de cosas que el gobierno ha tratado de hacer que estamos en un contexto normal. De hecho, mienten descaradamente con las cifras y también tratan de imponer esta educación de mercado que tanto se habló también por parte de la compañera, los compañeros que hablaron de antes, de que claro, que la educación tiene que ser una cuestión de rendición, pero ¿quién se preocupa de las condiciones realmente en las que están estudiando los alumnos, nuestros compañeros, en las condiciones laborales que se encuentran los apoderados de nuestros compañeros, en las condiciones de sobrecarga laboral también que están viviendo los profesores? Es una educación totalmente insuficiente ahora para la población y para las necesidades que estamos pasando realmente en esta pandemia. Bien, exactamente, precisamente para hablar un poco de cómo les afectan las condiciones laborales, lo que toca además en cuestión económica al país, a los estudiantes, les queríamos preguntar acerca de eso, ¿no? Empezando por Lorena, porque hoy vemos acá en Perú, pero en todos los países también viene reflejándose lo mismo, que gran parte de la población trabajadora o le bajaron el sueldo, los despidieron, o vivían del día a día y ya no tienen ingresos. Y bueno, esta situación toca a tantas familias que de hecho les afecta también a los estudiantes. ¿Cómo les viene afectando eso a ustedes? Adelante, Lori. Básicamente esto es como una cadena, porque si no hay ingresos, no hay alimentación. Si no hay alimentación, el estudiante no rinde como debería, y si no rinde como debería, tiene bajas notas. Así que esto nos perjudica tanto psicológicamente como de forma académica. Incluso nosotros vimos, Lorena, que hace poco salió una denuncia contra Secundaria Combativa por un boicot de una clase donde y vemos muchos videos que salen en redes sociales. Ustedes sacaron que esa denuncia era falsa, se trataba de una falsa acusación contra ustedes para estigmatizarlos también, ¿no? Pero en general muchas veces no se tratan de hackers, sino se tratan de los mismos estudiantes, y muchas veces se expresa un descontento de parte de los estudiantes que ya no saben qué hacer con la situación, se vuelve insostenible y canalizan la bronca, y esa bronca recae sobre los docentes que están llevando de repente la clase también con todas las dificultades que ellos tienen por su parte, pero expresa un descontento que es más profundo, ¿no? Que viene de la mano del descontento ya de un sistema educativo que los tenía de repente descontentos desde antes de la pandemia, y esto puede ser la gota que rebalsa el vaso, porque además tienen al profe ahí en la intimidad del hogar, tienen que de repente activar su cámara para estar presentes, si no, no cuenta como presente, o combinar esto con situaciones de la casa. Bueno, cuéntanos tú, Emi, ¿qué tienes como para agregar frente a esto, ¿no? Para contar frente a esta situación coyuntural más grande que nos afecta en el hogar a los estudiantes. Claro, o sea, los liceos, sobre todo la educación pública, ven directamente la precarización de los trabajadores. Por ejemplo, quienes
son los que viven los despidos que estaba hablando de antes, compañero, quiénes son los que ven el hambre que se produce en las casas, quiénes son los que ven la decadencia de la educación, porque como dice claramente, antes de que existiera la pandemia, era normal, por ejemplo, ver en un liceo público cómo no existían enfermerías, cómo los baños también no están buenos, cómo se llovían los techos. En este momento todo eso se agudiza mucho más, o sea, es todo un sistema desigual que al momento de que llega la pandemia se vive en carne propia en los liceos y en los establecimientos públicos. Hoy en día el Piñera tiene un desastre total, la estrategia sanitaria del gobierno falló totalmente, o sea, al día de hoy nos encontramos con 154.000 contagios a 100 días de que se anunció la pandemia en Chile. Tenemos 2.648 muertos y en un día murieron 173 personas y para más remate nos dimos cuenta que están mintiendo descaradamente con las cifras. O sea, por ejemplo, vemos en un hospital, el Barros Luco, aquí en Santiago, en un puro día mueren 54 personas y el gobierno nos está diciendo que a nivel nacional están muriendo 90 personas. Cuando nosotros estamos viendo que en un puro hospital mueren 54, ¿me entiendes? Entonces, esto afecta directamente a la educación, porque quienes nos atendemos en los hospitales públicos, en donde los mismos trabajadores, ni siquiera los trabajadores de la salud tienen para no contagiarse del virus, somos nosotros, los alumnos, son los apoderados de los liceos públicos. Y bueno, el nivel de desempleo, que también es una de las realidades que tienen que ver los docentes, que tienen que ver el problema de hambre en los liceos, ha llegado a un nivel que hace mucho tiempo, incluso en las crisis más grandes, no se había visto. O sea, estamos hablando de que hasta el momento de hoy, Piñera, con la ley que hizo, que es la ley de desprotección del empleo, porque según él es de protección del empleo, pero lo que hace esta ley realmente es hacer que los jefes lleguen a un acuerdo con el empleador, en donde en realidad ellos deciden cuáles son las condiciones en las que se va a encontrar el trabajador. Y en la mayoría de los casos lo que se hace es suspender la relación laboral y hacer que el mismo trabajador se pague de su mismo seguro de cesantía, o sea, de la plata que ha venido ahorrando. Claro, durante exactamente, su vida. eso también está pasando acá en Perú. Sí, entonces es terrible porque deja a la familia en una incertidumbre, ese sueldo va bajando cada vez más y es totalmente insuficiente, o sea, ni siquiera alcanza a ser el sueldo mínimo de repente. Entonces, con todo este contexto, y más encima que estamos hablando de que hasta el momento hay 2 millones de personas despedidas y hay 3 millones de personas que estaban trabajando en condición informal en Chile, estamos hablando de casi 4 millones de personas que en este momento se encuentran directamente sin ingresos. O sea, es una situación realmente catastrófica la que hay aquí, y a nivel de salud, a nivel económico, y toda esa realidad es la que se traduce después en los liceos públicos, en las necesidades de los alumnos, en que los profesores ahora en esta lógica mercantil de la educación tengan que seguir trabajando porque lo obligan, tampoco es una decisión, y mientras los mismos alumnos no se preocupan de los materiales porque tienen que buscar cómo parar la olla en sus casas, tienen que buscar cómo comer, cómo llegar a fin de mes. Entonces es una situación, de que el gobierno busca directamente que esta crisis las paguen las familias trabajadoras. Y a nivel de educación, yo encuentro, por ejemplo, y desde Vencer estamos proponiendo que los liceos se abran a la comunidad, a las necesidades de la población y de las familias trabajadoras, o sea, que sirvan como centros de acopio, que puedan servir como refugios para la gente que esté las familias que estén contagiadas, que lo necesiten, para las mujeres que viven violencia machista en sus casas y no pueden hacer la cuarentena. También pueden servir los liceos como, bueno, un montón de cosas. Por ejemplo, ahora estamos exigiendo la entrega de canastas porque es terriblemente miserable el sistema de educación que existe en este país. O sea, se entrega una bolsa, porque no es una canasta familiar ni una caja, sino que es una bolsa totalmente insuficiente de alimentos que no sirven ni siquiera para 5 días, y se entrega cada 2 semanas. Y la gente tiene que comer todos los días, sobre todo en este contexto de crisis. Claro. Así que este es más o menos el panorama.
¿Y cómo los viene limitando la falta de acceso a internet, de recursos en las clases propiamente, digamos, para desarrollar sus clases virtuales? Cuéntanos. Bueno, como dije delante, aproximadamente el 50% de los alumnos no tienen acceso a internet, tampoco los medios, y también, aparte de esos medios, se necesita un ambiente para poder estudiar, pues, y también se necesita un apoyo de los docentes, se necesita la mayoría de las veces una persona que tenga conocimiento en tu casa que te pueda ayudar, ¿me entiendes? Entonces, como han venido funcionando objetivamente las clases online, han venido siendo para quienes tienen todas estas condiciones que son muy difíciles de cumplir para la mayoría de los alumnos. Y bueno, como dije delante, las personas que también cumplen con estos requisitos son personas que uno les pregunta finalmente si están aprendiendo, que si les pregunta si se sienten preparadas. Eso, claro. Como si obviamente la educación virtual tampoco puede reemplazar la educación presencial. Entonces, realmente los estudiantes no vienen sintiendo que aprovechan las materias, que pueden, digamos, los limita, además de los recursos técnicos, también la forma en sí misma, ¿no? Claro que sí, pues es una forma que en realidad lo que te hace es traerte más estrés, porque además estamos hablando de un contexto de crisis y un contexto de crisis sanitaria y de pandemia. Entonces los chiquillos, si uno les pregunta, ha sido el peso de recibir y recibir materiales, pero sin una educación real de alguien que se preocupe de ser docente, alguien que se preocupe y pueda estar ahí apoyándote presencialmente, de poder intercambiar con tus compañeros, es un método súper inhumano. Entonces también eso quita un montón de cosas que te hacen aprender a ti como alumno. Claro. Lorena, cuéntanos cómo es tu experiencia con esto, con los límites que te trae de repente el tener que afrontar las clases de manera virtual, ¿no? O las limitaciones técnicas, ¿cómo te afectan? En verdad nos limita bastante porque las tareas son las actividades que nos dejan para desarrollar. Si no contamos con una computadora o con una laptop, tenemos que copiar todo lo que nos mandan a mano y el material es bastante. Y perdemos mucho tiempo y no podemos hacer algo productivo. Si hablamos de los colegios particulares, podemos decir que si no tienes internet o algún recurso tecnológico, casi no puedes estudiar, porque la mayoría de esos colegios usan Zoom o Google Meet. Además de no contar internet, limita muchas actividades. Necesariamente requerimos de investigación constante para desarrollarnos bien. La falta de acceso a internet y recursos tecnológicos en el siglo XXI, la falta de, es básicamente el colmo. También que, Claro. pucha, a mí yo estudio 9 horas en virtual y es demasiado estresante. Me dejan full tareas, casi la mayoría de los compañeros no entienden. Y no es igual a la educación presencial, porque ahí tienes el contacto profesor-alumno y tal vez tienes más la confianza de preguntar tus dudas. En cambio, acá tienes horarios estrictos porque los profesores también tienen todo un colegio. Claro. Entonces, es algo frustrante, por lo menos para mí y para la mayoría de mis compañeros. Sabemos que es un privilegio poder estudiar a distancia, pero es muy frustrante no poder rendir como deberíamos. Claro. Porque Bien. además Sí, además del colegio tenemos otras actividades o tal vez citas médicas y no se nos acomoda el horario. Entonces eso se vuelve más estresante. Y si estamos encerrados en nuestras casas, porque pues el distanciamiento social y no tenemos contacto con nuestros compañeros como normalmente lo tendríamos, generamos más estrés y podemos desarrollar, como dijo una compañera anteriormente, cuadros de depresión o mucha ansiedad. Exactamente. Bueno, justo quería hablar un poco de esto, Lorena. Mira, o sea, el hecho de estar en casa, tener que combinar además toda esta responsabilidad, todo este trabajo y esta carga de tareas que se está viniendo con las clases virtuales,
con la convivencia doméstica, de repente no poder contar con un espacio, como mencionaba Emi, un espacio que sea diferente a la casa, a la vida familiar, ¿no? Para estudiar. Incluso vemos estudiantes que dependen de sus familiares para poder estudiar, que recae mucho la responsabilidad en los adultos de la casa, de repente, ya sea o porque los chicos son menores o porque están en colegios privados y les dejan muchísimos trabajos para compensar, digamos, el tema de lo presencial. Y además, para ustedes también es toda una complicación combinar estas dos cosas, como para los docentes, que muchos docentes también tienen los mismos problemas, o muchos docentes tienen a la familia, o que cuidar de repente a otra persona, a un hijo, hija o adulto mayor. ¿Cómo es la experiencia de ustedes, las estudiantes, en esta situación de llevar el estudio a la casa? Algunos Dale. estudiantes convivimos con situaciones de vulnerabilidad, tal vez convivimos con nuestros agresores, y eso es algo que obviamente nos perjudica tanto emocionalmente como académicamente. Claro. Muy aparte de esto, estudiar en casa no es lo mismo que estudiar en el colegio. Evidentemente ahí tienes un espacio donde puedes consultar a una persona que tiene mucha experiencia y está educada para esto. En cambio, si tú estás acá en casa, por ejemplo, yo tengo que despertarme temprano, tengo que cocinar, tengo que hacer la casa, y a la par tengo que estar estudiando, y los horarios que yo tengo, por ejemplo, se me complican mucho. Claro. Y me imagino que para los niños más pequeños, estar con sus padres, o sea, los padres estarían haciendo el papel de profesores. Y de estudiantes al mismo tiempo, porque se tienen que hacer todos los trabajos junto a ellos, ¿no? Y se cargan, además o su teletrabajo o del trabajo doméstico, también del trabajo escolar. Claro, porque hay que recordar que los niños de inicial son los que recién se están formando, y se supone que la gran tarea son de los profesores, de poder estimular sus sentidos y todo eso. Me parece que también es muy estresante para los padres, Sí. y podría tener una gran consecuencia si no se desarrolla como debe. Claro que sí. Bueno, y Emi, ¿tú qué tienes que contarnos con respecto a esto? Ya habías mencionado un par de cosas. Como dijo la compañera Lore, es verdad, la vida familiar con las responsabilidades que uno tiene en la casa, combinarla con los horarios. Bueno, en mi caso, yo en mi liceo no se hacen clases como tal porque la mayoría de los alumnos no pueden simplemente, entonces se mandan Directamente guías, no están pudiendo. directamente no se puede porque no tienen los medios, no hay computadores ni internet y en este momento no es la prioridad tampoco de los chiquillos, o sea, ni siquiera responden los grupos de WhatsApp porque claramente están buscando más en un tono de supervivencia, de poder pasar la pandemia. Pero igual tengo amigos y compañeros que tienen las clases online y generalmente les pasa lo mismo que le pasa a Lore, o sea, que tienen que compatibilizar las tareas de la casa, cuidar a sus hermanos chicos, cuidar a sus sobrinos muchas veces, cocinar, porque los papás a todo esto siguen trabajando, pues ya sea desde el hogar o saliendo a la calle directamente a buscarse la plata. Entonces es una modalidad que en realidad, porque para los resultados que tiene, que después yo no sé cómo se siente Lore igual al respecto, si está aprendiendo o no, pero lo que a mí me han dicho es que realmente tampoco vale tanto la pena este estrés y esta sobrecarga académica que se le está dando a los chiquillos, pues entonces Al final no va a ser tan provechoso y es, claro. Claro, porque que sí, uno está estudiando para más bien pasar el año, no está estudiando para aprender. Y si claro, es una especie de lógica de que hay que cumplir con algo por cumplir, y de la misma manera que muchos trabajadores y trabajadores pasaron al trabajo virtual o el teletrabajo,
también es como una especie de entrenamiento para eso de alguna manera, ¿no? El momento que tú tienes que continuar, tienes que aprender a hacerlo porque va a haber alguien que te lo exige y bueno, en este caso es el sistema educativo, pero después puede ser el patrón de Ripley, del banco, ¿no? Que está presionándote con el teletrabajo, de repente, ¿no? Se parece bastante en realidad el rol que viene cumpliendo eso ahora. Bueno, estamos llegando al final, hemos llegado al final, ha sido un programa con muchas invitadas, invitados, ha estado muy buena la conversación, en realidad me gustaría que puedan agregar algo para despedirse, lo que ustedes quieran, despedirse de la gente. Lorena. Yo creo que a pesar de todo, lo más mínimo hay que tratar de aprovecharlo, de aprender, porque recordemos que el poder del Estado, del opresor, siempre está en nuestra ignorancia y nosotros podemos combatirla por medio de la educación. Muy bien. Muchas gracias, Lorena, por acompañarnos el día de hoy. Emi. Bueno, quiero agradecer que se haga este programa, lo encuentro muy importante para saber las condiciones en las que está cada país y sobre todo ahora con la temática estudiantil que no se queda fuera de todo lo que viene pasando con las familias trabajadoras. En segundo lugar, quería decir que, bueno, ahora en este contexto 80.000 estudiantes desertaron la educación hasta el momento y sigue subiendo ese número, entonces también encuentro súper importante el cuestionamiento de qué tipo de educación nosotros vamos a avalar. O sea, si es una educación, como dice el compañero, que vamos a estar rindiendo, por decirlo así, estar más preocupados de los números, de mis notas, de mi NEM, de mi futuro por mí mismo, pero no preguntarme realmente si estoy aprendiendo o si es que también la misma educación se preocupa de que si estoy comiendo o no, o cuáles son mis condiciones de vida. O sea, la real educación y la real vocación de los profesores, de los asistentes de la educación, yo creo que está en saber cuáles son las necesidades de sus alumnos y de sus estudiantes. Entonces, en ese sentido también me gustaría dejar la invitación a cuestionarse esto que está pasando, de que se siga como esperando que los alumnos rindan en un contexto de pandemia y de crisis. Y por último, me gustaría decir también que hay muchos ejemplos de resistencia de esto. Aquí mismo en Chile, por ejemplo, los secundarios de Arica, los secundarios de Antofagasta, nosotros aquí también en Santiago, estamos exigiendo la suspensión del semestre y que los liceos se dispongan justamente a las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, ya se abrió un liceo aquí en Santiago, bueno, de parte de la municipalidad, pero es un claro ejemplo de que se puede hacer para hacer una enfermería, un consultorio que aquí que no se sean dice, infraestructuras muertas, tiradas en desuso, abandonadas, claro. Exactamente, y funcionó perfecto porque en realidad en este momento lo que es importante no es salvar el año, sino salvar la vida de las personas que están expuestas a los contagios todos los días. Entonces eso, en ese sentido, seguir luchando, tener estos espacios de discusión, de reflexión y sobre todo para poder accionar. Eso. Muchísimas gracias, Emi, por acompañarnos el día de hoy también. Los estudiantes chilenos son un gran ejemplo, han puesto al país de cabeza en octubre del año pasado. Están ahí a la vanguardia de la juventud estudiantil. Un saludo para todos los estudiantes y las estudiantes en Chile también. Bueno, estuvieron con nosotros Lorena del Aguante, saludos, un abrazo grande y gracias. Estuvimos con Lorena, ella es estudiante del Movimiento Estudiantil Secundaria Combativa, y con Emi Villalobos, estudiante de secundaria referente de la agrupación Vencer del PTR en Chile. Y bueno, hemos llegado al final de este programa.